Bienvenidos a su canal de Estructuras Fáciles para Arquitectos. En este sexto y último video del predimensionamiento de columnas de sección de concreto o de hormigón, vamos a ver un ejemplo de diseño. Ejemplo de predimensionamiento. Esto es un modelo en 3D de nuestro ejemplo. Vamos a predimensionar esa columna que tenemos marcada aquí, que es esta. Y esta es una elevación de la estructura, tiene una planta base y 3 losas aéreas. Va a ser un edificio para un uso comercial de 500 metros cuadrados, de más de 500 metros cuadrados por piso, ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia. Las dimensiones están en metros y la estructura es de hormigón. Y aquí tenemos un isométrico. Esta es la planta de la estructura. Recuerden, vamos a identificar primero si es una columna centrada, es una columna medianera o es una columna esquinera. Esta columna tiene una columna vecina hacia el lado derecho de la pantalla y una columna vecina hacia el lado de arriba de la pantalla. Como solamente o únicamente tiene dos columnas vecinas, se considera una columna esquinera. Ahora, el área aferente. Si tenemos desde esta columna del eje A3 hasta el B3, tenemos una distancia de 8 metros. Esta distancia es de 4 metros, que es la distancia entre los dos espacios, y esto nos define esta línea. Y esta distancia que hay desde el eje A3 hasta la 2 es de 6 metros, es decir, que desde este eje hasta aquí son 3 metros, más los 2 metros que tenemos de voladizo son 5 metros. Tenemos un detalle mejor de ese espacio. Recuerden, tenemos esta columna que es nuestra columna que estamos predimensionando. Tiene una columna vecina hacia el lado derecho y una columna vecina hacia arriba. Entonces solamente tiene dos, entonces una columna se considera una columna esquinera. En esta distancia desde aquí hasta aquí, desde el A3 hasta el A2, esa distancia es de 6 metros, entonces 6 dividido 2 nos da 3, más los 2 metros de voladizo son 5 metros. Y en la otra dirección son 8 metros, dividido por 2, entonces son 4 metros. El área aferente de la losa será 4 metros por 5 metros. El área aferente por losa será de 20 metros cuadrados. 5 por 4, 20 metros cuadrados. Debemos considerar el hecho que estamos diseñando la columna de abajo. Es decir, que el área aferente de esta primera losa aportaría la carga de esa columna. El área aferente de la segunda losa aporta esa columna y el área aferente de la tercera losa también aporta en esa columna. Entonces, el área aferente total será el área aferente de una losa multiplicado por el número de losas que haya encima de esa columna que estamos considerando. Entonces, el área aferente será el área aferente de una losa, el número de losas, y entonces el área aferente total será 20 metros cuadrados, y en este caso tenemos para la columna del primer nivel, tenemos 1, 2 y 3 losas por encima de la columna. Entonces tenemos un área aferente total de 60 metros cuadrados. Vamos a definir la categoría. Si definimos una categoría C, recuerden que debemos dejarlo escrito para nosotros mismos qué decisiones tomamos. La decisión que tomé en este ejemplo académico es que va a ser una categoría C. ¿Por qué tomé esa decisión? Porque tiene pocos o muy separados las particiones. Tiene mucha carga viva, pero digamos que en este centro comercial vamos a usar acabados muy sencillos. Baldosa monocolor, no vamos a utilizar mármol o acabados pesados, vamos a utilizar acabados livianos y cielos rasos livianos.
También el acabado va a ser estampillado, no va a ser sobre un mortero. Y las instalaciones van a ser por debajo. Entonces voy a tener por debajo las losas. Entonces voy a tener acabados muy livianos. Recuerden que ustedes en su ejercicio académico o en su ejercicio profesional deben dejar respaldado esa información en las memorias de predimensionamiento estructural. Ahora, sabemos que el área aferente total son 60 metros cuadrados y nuestra carga son 10 kilonewton por metro cuadrado, es decir, que son 60 metros cuadrados por 10, cancelamos metros cuadrados, nos queda que la carga son 600 kilonewton. Son aproximadamente 600 personas. Debemos convertir esos 600 kilonewton a newton, que es lo que nos pide en la ecuación muy sencilla. Entonces convertimos, decimos que 1000 newton es un kilonewton, cancelamos kilonewton y nos queda que la carga total son 600.000 newton. Ahora vamos a definir el tipo de hormigón que queremos usar en nuestra estructura. Yo dije, voy a usar 35 megapascales. ¿Por qué? ¿Por qué tomé esa decisión? Es un hormigón de alta calidad producido por controles de calidad en planta de premezclado. Recuerden, esto es una planta de premezclado externa, no es la que construimos dentro de la obra. Es el centro comercial que estamos instalando en el centro de Medellín, que tendrá facilidades de que nos lleven de una planta de premezclado de concreto externa, nos lleve el hormigón hasta la obra. Entonces, tenemos las facilidades. Eso debemos respaldarlo en la información de las memorias de predimensionamiento. Entonces, yo elegí 35 megapascales. Ahora definimos, bueno, es una columna esquinera de los primeros niveles, entonces es esta. El K es 1,5 y el N es 0.35. Ahora el factor de riesgo sísmico. Es una edificación localizada en Medellín. Medellín tiene un riesgo sísmico intermedio, entonces nuestro factor de riesgo sísmico es 1.125. Pertenece al grupo de uso almacenes y centros comerciales con más de 500 metros cuadrados por piso. Es una estructura de ocupación especial. Es decir, aquí está. Entonces nuestro factor de importancia es 1.03. Ahora mi recomendación. Pongan en limpio los valores hallados. En este caso, tenemos la carga de la columna eran 600.000 newton, la resistencia del hormigón es 35 megapascales o 35 newton por milímetro cuadrado, el factor de tipo de columna K es 1,5, el factor de tipo de columna N es 0.35, el factor de riesgo sísmico es 1.125 y el factor de importancia es 1.03. Si reemplazamos esos valores en la ecuación, cancelamos newton, nos queda que el área de la columna son 85.133 milímetros cuadrados. Si la sección es cuadrada, entonces sacamos raíz cuadrada de la columna y nos queda que el lado de la columna es 292 milímetros. A redondear, recuerden que esto es en centímetros, entonces en centímetros, perdón, es múltiplos de 5 centímetros, entonces nuestro redondeo quedaría en 300 milímetros de lado. Ahora vamos a revisar si nuestra columna nos permite esas dimensiones. Sabemos que por sismicidad tenemos una estructura ubicada en la ciudad de Medellín, nos permite disipación moderada o especial, cualquiera de las dos, mínima no nos permite. Y por importancia, lo ubicamos en el grupo 2, también nos permite moderado o especial, cualquiera de las dos. Entonces en este cuadro seleccionamos cuál es, nos permite moderado o especial, vamos a decir que seleccionamos disipación moderada, entonces nos dice que la dimensión menor es 250 milímetros, es decir, 25 centímetros para una sección cuadrada. Nuestros cálculos nos dieron 300, entonces este tamaño mínimo
es menor al que calculamos, entonces el que calculamos está bien. Ahora vamos a ver, y si hacemos una sección no cuadrada, sino rectangular. ¿Cuál es el lado mínimo? Ya vimos que el lado mínimo es 250 milímetros. Entonces vamos a dejar esos 250 y vamos a hallar el peralte o la altura, considerando que queremos que uno de los lados sea de 25 centímetros. Como estamos conservando el área de la columna de 85.133, dividimos por el lado mínimo de 250 milímetros, entonces nos queda que el peralte de la columna es de 341 milímetros. Redondeando a múltiplos de 50 milímetros o 5 centímetros, nos queda que la columna es de 25 por 35 centímetros.